¿Qué tal? Muy buenas noches. Teníamos pendiente esta sesión en donde vamos a repasar dos disciplinas de la ejecución que son fundamentales para adquirir el compromiso de la gente. La realidad es de que, como mencionábamos en la primera parte de nuestras sesiones, en administración poco se habla de la ejecución. La ejecución termina siendo más algo que se resuelve con la práctica o con la experiencia, y eso es un error en general, ¿sí? Sin embargo, mucho se recomienda en cuanto a cómo se deben de gestionar los equipos de trabajo, y vamos a centrar nuestros comentarios a cuatro disciplinas por el hecho de mantenerlo sencillo, pero bastante preciso en cuanto a cómo se deben de desarrollar estas para ser efectivos en el cumplimiento de las metas, en el cumplimiento de los propósitos, pero sobre todo de aquellas metas que resulten crucialmente importantes, relevantes para las organizaciones. Entonces, vamos a retomar eh, el tema con dos disciplinas que dejamos pendientes de analizar. Y estas dos disciplinas tienen que ver, la tercera de las cuatro, con crear un tablero de resultados convincente. Muchas organizaciones plasman en tableros a ojos de todos, incluso los resultados de la organización, de los equipos de trabajo o de las personas, a modo de retar el conseguir los resultados que se proponen. Sin embargo, generalmente, eh, sobre todo en las micros, pequeñas empresas, medianas incluso, estos tableros caen en desuso con el tiempo. Vaya, incluso las grandes empresas. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para que esto no ocurra? ¿Cómo podría esto transformarse en un hábito que penetre en la cultura de la organización? Y sobre todo, ¿para qué? ¿Sí? Realmente, ¿para qué es necesario? ¿Sí? Vamos a profundizar en este sentido y cómo el ver las disciplinas en su conjunto, cómo puede resultar eh, en verdadera efectividad para la organización. Primero quisiéramos preguntar, ¿en qué momento rebotar el balón en una cancha se vuelve algo competitivo? Si ustedes observan un juego en la cancha de su colonia, un juego de básquetbol, por ejemplo, y ven a dos chicos o un grupo de chicos rebotando el balón, jugando básquetbol, ¿en qué momento ustedes o qué tienen que percibir ustedes en ellos para que ustedes estén ciertos de que ellos están compitiendo? ¿Qué observan en sus actos, en sus movimientos, como para que ustedes digan, ellos están compitiendo? ¿Lo mentalizan? ¿Sí? Tendrá que ver cuántas veces tiren a la canasta, o tendrá que ver en la vigorosidad de sus movimientos, en lo brusco de ellos, en qué tanto se están compitiendo el balón. Vaya, sí, sí lo notamos. La intensidad del juego evidencia si hay competencia o no hay competencia. Pero ¿qué tiene que suceder en un juego para que los actores del mismo verdaderamente compitan? ¿Sí? Y no nada más sea un rebote de balón entre amigos. Eh, Escuchaba yo hace unos días a una persona que planteaba en un auditorio una anécdota. Él decía, le pregunté al dueño de una empresa, en tu empresa, ¿cuántos trabajadores tienes? Y lo que me respondió fue la mitad. Verdaderamente todos están trabajando, todos están con la perspectiva en mente de competir en beneficio de la empresa. Se ve eso en la vigorosidad de sus movimientos. ¿Qué tiene que suceder para que la gente se active?
y verdaderamente entre en una competencia. Si regresamos al modelo de la cancha de la colonia, y nosotros detectamos que si hay vigorosidad, generalmente lo que ocurre es de que la gente lleva el marcador, de alguna manera, ¿sí? Aun cuando sean solamente dos los jugadores, ellos están compitiendo, pero a partir de llevar la cuenta de las anotaciones que llevan, ¿sí? No se da la competencia, simplemente no es factible siquiera que se dé si ellos no están llevando la cuenta de las anotaciones. Ese es el aspecto básico que queremos traer a la mente de ustedes. No hay competencia si no se lleva la cuenta, ¿sí? Si no, simplemente están pasando el rato. Pero si se lleva la cuenta, en ese momento se entra en competencia. Y ya se percibe desde un espectador externo por la vigorosidad de sus movimientos, ¿sí? A partir de que ellos llevan entonces la cuenta, ¿sí? Entonces la gente entra en el juego, ¿sí? Y cuando el juego depende de ellos. Vaya, en un partido de fútbol es evidente dónde está el balón, aunque uno en un auditorio, en un estadio lo suficientemente grande, vaya, aunque uno se siente en la punta más alta del estadio y uno no sea capaz de ver dónde está el balón, uno se da cuenta dónde está el balón por el movimiento de la gente, ¿sí? Si un portero no siente amenaza de su lado, él está tranquilo y por la relajación, como no depende de él en ese momento la competencia, la relajación entra en operación en él y no hay vigorosidad en sus movimientos. Aunque sí estén compitiendo, ¿sí? Donde está el balón, aunque no lo veamos a la distancia, es porque quienes están actuando y están en franca competencia por el balón, saben que el juego depende de ellos, ¿sí? Entonces, estos dos factores son importantes en un juego, en una competencia, en un deporte. Cuando se lleva el marcador, se entra en competencia, y cuando el juego depende de las personas que entran en contacto directo con el balón o que entran en una situación en donde en ese momento la competencia está en sus manos, ¿sí? Si esta comparación la llevamos a la empresa, entonces tenemos que estar bien conscientes qué es lo que nosotros estamos o qué dinámica estamos jugando alrededor de nuestra organización, ¿sí? Y miren, quizás si nosotros lo pensamos en el ejemplo de la Fórmula 1, que también es un deporte, es imposible, es realmente imposible que un piloto voltee a ver un marcador. ¿Cómo se da cuenta un piloto en una ruta de varias vueltas, de decenas de vueltas? ¿Cómo se da cuenta un piloto qué posición lleva? Si no es posible por la velocidad en la que enruta, si no es posible que él lleve la posición de sus competidores o de aquellos con quienes compite. Si no es posible que pueda haber un ranking de de posiciones porque la velocidad se lo impide. ¿Cómo es que un piloto de Fórmula 1 sí está en franca competencia y cómo es que determina dejar pasar al que va detrás de él porque no está en directa competencia con él? No es posible de que el que va en 20º lugar entre en franco de bases con quien va en primer lugar. O sea, eso incluso hasta en, en las reglas deportivas es penalizado, ¿sí? Si el piloto no ve un tablero, no tiene tiempo de discernirlo y no tiene perspectiva de la cancha, ¿cómo es que sabe cuando está en competencia o cuando deja de estar en competencia contra sus oponentes? Porque el tablero lo lleva en el oído. La comunicación con su líder
o con la persona asignada por el líder, le permite dimensionar exactamente en qué posición va, le permite dimensionar con quiénes está compitiendo directamente y le permite recibir la estrategia y aterrizarla en su volante. ¿Sí? Y en ese momento sabe cuándo el juego depende de él y cómo va él en el marcador. Así como un jugador en la colonia no tiene un marcador que le esté señalizando, un tablero que le esté señalizando cuántos puntos va él y su compañero y quién va ganando, sino el marcador lo llevan en la mente, pero se lleva un marcador. La pregunta, en tu equipo de trabajo, ¿hay un marcador que las personas lleven en su mente? ¿Habrá objetivos claros que persigan? ¿Es posible que lleven ellos mismos la cuenta? ¿Hay comunicación suficiente para que el sentido de competitividad se despierte en ellos? Estas son preguntas relevantes, porque son básicas para poder ejecutar adecuadamente en una organización, incluso en un equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo estamos haciendo las cosas en nuestra organización? La tercera disciplina tiene que ver con llevar un tablero de resultados en donde de manera convincente quienes estén compitiendo se den cuenta en qué posición van. Esta disciplina tiene que ver con el compromiso. Un tablero de resultados lo que debe de inspirar es compromiso en cuanto a alcanzar los resultados. ¿Y en qué consiste? Consiste en que se puedan proyectar a la vista de todos de forma clara, de forma convincente, sencilla, de un solo vistazo, se pueda proyectar en qué posición van del juego. ¿Dónde están las metas y qué tan lejos se encuentran de ellas? ¿Dónde están los controles de su juego personal y cómo van en relación a lo que la empresa espera de ellos? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque el compromiso es algo que se puede debilitar en las personas. El compromiso no es una actitud de vida. El compromiso en las personas no es una cualidad. Es algo que se asume en función a un resultado. Alcanzarlo o no alcanzarlo. Debe de entonces, por tanto, haber claridad en cuanto a ese resultado. ¿Sí? Si no hay forma de dimensionar cómo se va en virtud de la competencia, si no hay forma de dimensionar qué tan lejos o cerca se va del resultado esperado, entonces el compromiso se debilita porque no hay claridad. ¿Sí? Cuando las personas no saben cómo van, no tienen en qué comprometerse, en pocas palabras. ¿Sí? Y más aún cuando el día a día absorbe la atención de las personas. Es que es eso precisamente lo que debemos de tener bien en mente. ¿Sí? Ya analizábamos antes que el mayor adversario de alcanzar objetivos es el día a día, la responsabilidad de los deberes, las tareas, las actividades que todos los días sí o sí tenemos que llevar a cabo. Cuando no les encontramos relación a esas actividades con los resultados que nosotros debemos de presentar o alcanzar, entonces simplemente acomodamos piezas, sin importar qué tan lejos o cerca nos lleve del resultado que se nos está exigiendo. Es más, dejamos de darle importancia al resultado si no sabemos cómo vamos. ¿Sí? Y entonces nuestra atención se centra única y exclusivamente en justificar un tiempo. ¿Le pasa eso a tu organización o a tu equipo de trabajo? ¿Justifican un tiempo? ¿Justifican solo actividades? ¿O van en pos de resultados?
¿Cuáles son las características básicas de un tablero que verdaderamente dé buenos resultados y consiga infundir en el equipo de trabajo la disciplina del compromiso? Son dos. La primera característica es que los miembros del equipo deben de poder determinar en un solo instante quién está ganando o si van perdiendo. Además deben de poder saber que ellos están en posibilidades de ganar el juego. De otro modo, darse por vencido es lo suficientemente fácil, ¿sí? Si ellos saben que están en posibilidades de alcanzar lo que se proponen y no es algo inalcanzable, no es algo irrazonable, y saben cuál es la ruta y cómo van en sus resultados, en la medida de los resultados que se esperan de ellos, entonces las cosas van a funcionar, sí o sí, porque está en la naturaleza de las personas, ¿sí? Las personas, por lo general, nos gusta retarnos, nos fascinamos cuando se nos reta. Competir es algo que nos inspira en sí mismo y debemos de estar conscientes de ello. Pero ojo, hay dos tipos de tableros, ¿sí? Uno es el tablero del coach y uno es muy diferente, es el tablero que debe estar a la vista del equipo. Son dos tableros totalmente diferentes. Aquí hemos hablado a lo largo de todas las sesiones de que los coaches deben de tener todos los indicadores a la vista, todos los KPIs, de las medidas de desempeño, cuán rápido, cuán eficiente, cuán barato, todas las medidas en cuanto a cómo se produce, cómo se vende, todos los ciclos, cuánto crecimiento, cuánto decrecimiento, todos los indicadores debe de poderlos ver el coach. Todos estos indicadores deben de estar a la vista del equipo de trabajo. La respuesta es no. Distraen, no les sirve de nada, no tienen a veces ni siquiera la capacitación para interpretarlos, pero aún si la tuvieran, distraen y no infunden compromiso, ¿sí? Todos los KPIs que pueda tener la empresa no es necesario, es más, no deben de estar a la vista del equipo de trabajo, ¿sí? Porque a la vista del equipo de trabajo solo se debe de poner en qué posición se va en ese momento y cuál es la meta que se pretende alcanzar. Mientras que el coach necesita una serie de datos, hasta estadísticas, para poder tomar decisiones. Los objetivos son totalmente diferentes, por eso los indicadores que se ponen delante del coach, del gerente o del director, no pueden ser los mismos que los indicadores que se ponen delante del equipo de trabajo. Porque la finalidad, el objetivo del equipo de trabajo al visualizar un tablero es comprometerse. De otro modo, simplemente el compromiso desciende, la energía se disipa, se diluye la intensidad de los movimientos y el remolino de actividades diarias vuelve a absorber a la persona y la mantiene distraída. El coach sí necesita evaluar el desempeño, necesita evaluar todos los tipos de resultados en todas las aristas que hay en una organización. ¿Recuerdan la planeación estratégica de una sola página? Todos los indicadores y todo lo que ahí se mide. Todo eso debe estar en el panorama del coach y de los directores, pero no del equipo, no de los operativos. Ellos deben estar perfectamente enfocados en cuál es la meta y dónde se encuentran en relación a la meta. Porque sí toman decisiones, pero las decisiones deben de ser
en virtud de resolver problemas que les ayuden a acercarse a la meta. Básicamente. No decisiones de tipo estratégico, sino decisiones de tipo táctico solamente. ¿Sí? Del aquí ahora operativas. ¿Sí? Que les ayude a acercarse a la meta lo más posible. Por eso son dos tableros totalmente diferentes. ¿Sí? Cuando nos referimos al tablero del coach, en el béisbol, esto es un tablero del coach. ¿Han visto ustedes este tablero pegado en un estadio a la vista de todos los espectadores? ¿Por qué no? Sería ilógico, ¿no? El coach necesita todas las mediciones, todas las estadísticas de efectividad de cada uno de sus jugadores y las necesita a la mano. Si esto no es así, él no puede definir quién va primero al bat y quién va después. Y estas decisiones van cambiando en virtud de las circunstancias del juego. Por eso necesita todos los indicadores a la mano. El coach sí lo necesita, pero los jugadores, los espectadores necesitan darse cuenta de ello. No, les sería ocioso, les sería confuso, no despertaría entusiasmo en nadie. El equipo y los espectadores, si acaso, necesitan un tablero sencillo, como el que ven ustedes ahí en la pantalla. Sencillo. 3, 4, 5 números máximo. ¿Sí? En donde den los resultados finales, si acaso en qué entrada van, y los resultados inmediatos, bolas, strike y out, que se regeneran cada entrada, cada inning. Nada más. ¿Sí? Y si es fútbol, nada más el marcador final, ¿no? ¿Cuánto van? Punto. En el momento. ¿Sí? Mientras más sencillo es este tablero, mayor es el compromiso. El punto es que en una empresa mantenerse sencillo el tablero se opone a la intuición del líder. Los líderes van a querer rellenar el tablero con un sinfín de datos porque piensan que también es para ellos ese tablero. Piensan que si se dieran cuenta sus colaboradores de ciertos datos, tendría un mejor efecto en ellos, pero la realidad es que no. Es necesario dejar perfectamente claro que para ejecutar al frente de un equipo de trabajo debemos de tener claro que más datos distraen. ¿Sí? Mientras más sencillo se mide el desempeño, el nivel del juego de quienes operan es mejor. ¿Sí? Porque hay un deseo básico de ganar. ¿Sí? Si tienen a la vista el marcador o tienen forma de llevarlo ellos, la calidad de sus movimientos va a ser mejor porque saben cómo jugar. Eso es lo suyo. De ellos no depende la estrategia, quién va primero, quién va después, no. Ellos saben cómo patear el balón, ¿sí? Y resolverán las jugadas inmediatas en colaboración con su coach. ¿Sí? Esto es un tablero de una empresa, donde se marca cómo deberían de estar y cómo van. ¿Sí? ¿Cuál es la meta y cómo van en ese momento en función a la meta? Y abajo un control de movimientos, por decirlo de alguna manera. ¿Recuerdan el caso de la fábrica de agua? Sí, aquella que se propone producir y vender determinada cantidad de agua semana con semana. Y para poder alcanzar su meta, se dieron cuenta que tenían que asegurar un mantenimiento regular de sus equipos. Porque si el mantenimiento era constante, el mantenimiento preventivo, entonces sus equipos no se echaban a perder o se echaban a perder muy, muy raramente. En la medida de que fueran efectivos en su mantenimiento de los equipos, entonces la producción se iba a mantener alta. ¿Qué es entonces lo que tenían que medir?
o mejor dicho, ¿qué es entonces lo que tenían que controlar? Pues a cuántos equipos se les da mantenimiento semana con semana. Y para eso es la tabla de abajo, para controlar a cuántos equipos se les da mantenimiento semana con semana. Oye, ¿por qué no se los dan siempre a todos? Pues a lo mejor porque no a todos, no de todos tienen las refacciones en el momento o en esa semana como para darles el mantenimiento. Entonces, eso implica decisiones operativas inmediatas, la prevención de esos mantenimientos para que efectivamente se logren semana con semana. ¿Sí? Pero el resultado de cada semana se plasma meticulosamente para que el equipo a la vista se den cuenta cuál ha sido el resultado de sus movimientos y si verdaderamente han cumplido. Y en la medida en que mejor cumplen, mejor se programen y mejor planifiquen su operación, el resultado va a llegar, la meta se va a alcanzar. ¿Sí? ¿Estamos un poquito claros en ese sentido? ¿Qué características debe tener un tablero que sea convincente para el equipo de trabajo? Decíamos, debe ser sencillo, debe estar a la vista del equipo, porque así ellos saben que van a tener que rendir cuentas sobre los resultados en ese tablero. ¿Sí? Deben de incluir las medidas de predicción y las históricas. ¿Recuerdan las medidas históricas? Aquellas sobre las que no se puede hacer nada porque ya pasaron, pero miden la meta, miden el cumplimiento de la meta. ¿Sí? Ventas, por ejemplo. Es una medida histórica. No se puede anticipar esa medida, simplemente me propongo una meta y hasta que no pasó la semana no sabré cuánto vendí. Por eso son históricas. Y las medidas de predicción, pues aquellas medidas que tomamos, aquellas decisiones que tomamos, que de hacerlas, de ejecutarlas con éxito, me van a asegurar que esa medida histórica se va a alcanzar, que esa meta se va a alcanzar, como los mantenimientos de los equipos. Cada organización, cada equipo de trabajo, en virtud de las metas crucialmente importantes que se planteen, será el tipo de medidas de predicción que adopten, que tienen que ser influenciables por el equipo, pero aparte predictivas en alcanzar la meta. Y la cuarta característica es que de un solo vistazo el equipo debe de poder saber si está ganando o si está perdiendo, incluso dónde se encuentra en el juego y dónde debería de encontrarse. De un solo vistazo. Debe ser así de sencillo. En virtud de que un tablero sea sencillo y transmita lo que estamos proponiendo, entonces eso afecta la conducta de las personas y sus movimientos tienden a ser más competitivos porque saben que están en la jugada y que el juego depende de ellos. ¿Les resulta familiar la siguiente expresión? A ver, ¿alguien antes le ha pedido los resultados de su empresa, de su área? Y de repente el responsable responde, creo que puedo sacar la mayoría de los datos, pero dame unos minutos, ahorita te los organizo y te digo cómo vamos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Yo sí. Muchas. Sí. Oye, ¿cómo vamos en el cumplimiento de las metas? Oye, ¿cuáles fueron las ventas? ¿Tienen los controles de tu equipo de tu equipo de trabajo? Sí, 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 todo lo tengo a la mano. Nada más dame unos minutos, ahorita te organizo todo y te doy los resultados. Por eso se trata de una disciplina. ¿Sí? Llevar un tablero de esta manera es una muestra de disciplina. No es sencillo. O sea, el tablero, el diseño se ve muy fácil, pero llevarlo bien al día, eh, bien medido todo de forma clara, que inspire a los jugadores a competir, que sepan que esos son los resultados de manera confiable, eso requiere disciplina. ¿Sí? Porque no es el tablero,
O sea, el tablero representa un juego. Por eso tiene que ser confiable lo que ahí se anota. La gente debe de sentirse en el juego. El tablero representa el juego. ¿Sí? Hace un momento dijimos, una de las dos características de un buen tablero es que la gente debe saber que puede ganar. Porque, como ahí dice, no hay nada más desmoralizante que nunca sentirse cerca del triunfo. ¿Sí? Estos son secretos del cómo se puede ejecutar correctamente, con éxito. ¿Sí? ¿Recuerdan que ya hicimos mención de esta lámina? Este es un estudio que se hizo hace 50 años, ¿sí? Por un psicólogo de apellido Herzberg. Él decía, la motivación y la desmotivación no son cosas que ocurren y no ocurren de forma directamente proporcional. ¿Sí? A la gente, si les pagas su salario o si no se los pagas, no va a tener, no se van a motivar por el hecho de que los pagaste, pero sí se van a desmotivar si no se los pagas. A ver, ¿cómo que no se van a motivar si les pagas el salario? No, porque estás haciendo algo que debes de hacer. Ellos ya trabajaron por un salario. Y si se los pagaste, no es algo que los haga sentir comprometidos, motivados para verdaderamente dar ese extra de talento, ¿no? Seguramente perciben que te están dando ya tiempo. La efectividad depende de ti como líder, a los ojos de ellos. ¿Sí? ¿Qué efecto tienen ciertas acciones con respecto a la motivación de las personas? ¿Qué efecto tienen otras con respecto a la desmotivación? Por ejemplo, si nos situamos ahí a ver, déjenme poner aquí. Les marco el pizarrón. Aquí pueden ver ustedes. ¿Sí? Si ustedes aquí se observan en la supervisión, si el supervisor tiene mala relación con su equipo, eso afecta la productividad muy negativamente. Puede reducirse la productividad hasta en un 20%. Pero si es la empresa, a través de sus políticas, las que transmite al trabajador una sensación de no me importas, si es el dueño el que le transmite a los trabajadores una sensación de yo puedo vivir sin ti, no tienes valía para mí, entonces la productividad se reduce hasta en un 35%. Lo que miden estas barras es productividad. Pero si las políticas hacen sentir querido, arropado al trabajador, entonces la productividad solo sube un 4%. Ah, caramba. Sí, porque son cosas de higiene, son cosas que deben de ocurrir porque deben de ocurrir. Simplemente deben de estar presentes para que las cosas marchen. Entonces, ¿qué se incentiva la productividad de manera importante? Los factores que ven encerrados en un rectángulo a blanco. El ascender a alguien, el darle más responsabilidad. A ver, ¿cómo que ascenderlo no tiene tanto impacto en un trabajador como el conferirle más responsabilidad? Pues así es. Hace un momento les comenté, a la gente les gusta sentirse retada.
Y subirlo de puesto no los motiva tanto como darles más responsabilidad y que sepan que se confía en ellos para llevarla a cabo con eficacia. ¿Sí? Cuando el trabajo en sí mismo es retante, la naturaleza del trabajo es algo que puede impulsar grandemente la productividad de los trabajadores. Por el contrario, si el trabajo es terriblemente monótono y no sienten que ellos sean la diferencia, entonces la productividad baja terriblemente. Cuando se brinda reconocimiento a los trabajadores, la productividad se incrementa hasta en un 31%. Y cuando el trabajador se siente realmente realizado con su labor, su productividad puede ser hasta un 42% mayor que los demás trabajadores. La pregunta es, ¿cómo se logra eso? Si no se logra a través del salario, de la vida personal, de las condiciones de trabajo, de llevarse bien con el jefe inmediato, del estatus, de la seguridad. ¿Cómo se logra eso? Pues todo esto, tiene todo que ver con la interacción diaria en el trabajo, con la forma en la que se ejecuta y con las disciplinas que un equipo de trabajo asuma. Porque los resultados del equipo de trabajo son los que deben de impulsar el compromiso, los resultados que se van dando. La sensación de ir ganando un juego es lo que verdaderamente forja el compromiso en los trabajadores. Pero hasta ahorita hemos hablado de 3 disciplinas, ¿recuerdan? Trazarse una meta crucialmente importante que nos brinde enfoque. Identificar medidas de predicción, es decir, ¿qué tenemos que hacer para conseguir el resultado que queremos? Eso nos da influencia, saber que podemos afectar las cosas. Y llevar el marcador de forma clara y confiable nos ayuda a asumir compromiso. Pero todavía no hemos hecho nada. Todavía no entramos en acción. Lo verdaderamente importante, la realización, la ejecución, entra en juego cuando todo esto se hace repetitivamente. La repetibilidad es el secreto. ¿Recuerdan el ejemplo de bajar de peso? ¿Sí? Podemos saber que tenemos que comer menos, hacer ejercicio más, llevar las cuentas, datos, controles, equipo auxiliar, tener a quien reportarle, pero si no lo hacemos e insistimos en ello y tenemos a quien rendirle cuentas por ello, entonces no conseguiremos nada. ¿Sí? La repetibilidad es el punto. ¿Sí? Aquí cabe la pregunta, ¿cómo vamos a motivar a nuestros colaboradores? ¿Sí? Dice Hesberg, el que realizó ese estudio y diseñó la teoría doble de la motivación, él dijo que las personas están más motivadas cuando tienen la oportunidad de experimentar el triunfo. 40 años después, una investigadora en la misma revista, en Harvard Business Review, hizo un estudio
y reconfirmó que lo que había descubierto Herzberg 40 años antes que ella tenía toda la razón. La fuerza más poderosa para impulsar el compromiso en una persona es hacerle sentirse victoriosa. Muchas pequeñas victorias es la forma más poderosa de motivar el compromiso en las personas. Porque el compromiso se asume respecto a algo, respecto a conseguir esas victorias. ¿Sí? El punto es que pocos directores, pocos empresarios, pocos gerentes entienden esto. Esto es poderoso. ¿Sí? Esto está comprobado prácticamente por cualquiera que haya dirigido un equipo de forma exitosa y lo haga y haya conseguido escalar. Pero ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se puede asegurar que eso se lleve a cabo de forma repetible, con disciplina, todo el tiempo? Y que no se descontinúe en el proceso. Aquí entra la cuarta disciplina. Establecer un ritmo de rendición de cuentas. ¿Y en qué consiste esto? Ustedes han intentado adquirir nuevos hábitos. O sea, quisiera que lo pensáramos. ¿Sí? ¿Lo han intentado? ¿Es fácil? ¿Han logrado que otros cambien sus hábitos? ¿Verdad que todavía es mucho más difícil? ¿Cuántos años tardaron en infundirle buenos hábitos a sus hijos? Se hacen mayores y no lo conseguimos. Si no lo conseguimos con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se podría conseguir entonces en un equipo de trabajo si no somos niñeras? ¿Sí? El secreto está en que la rendición de cuentas no debe de ser hacia el jefe. Eso es lo importante, ese es el secreto fino. La rendición de cuentas no debe de ser hacia el jefe, debe de ser hacia el equipo, hacia el mismo equipo. El equipo debe de rendir cuentas hacia sí mismo. No puede haber compromiso más fuerte que el que se asuma con su equipo, no hacia su jefe. Porque si no, se van a estar escondiendo del jefe, como donde sea ocurre. Pero no se pueden esconder del equipo. Somos seres gregarios, nos enseñaron en la primaria. ¿Sí? El identificarnos con el equipo de trabajo, con un equipo, sentirnos parte de ese sentido de pertenencia, es una sensación, es un motivante muy poderoso. Nos arma, nos estructura como seres humanos. ¿Sí? Por eso es importante que la rendición de cuentas sea hacia el equipo, pero con dos características, con constancia y con regularidad. Porque el equipo también son personas como ellos. ¿Sí? Y si uno descontinúa, todos descontinúan fácilmente. Entonces, infundir constancia y regularidad no son tareas fáciles. No es sencillo. ¿Qué se puede hacer? Proponerse bajar de peso no basta. Comprar un aparato de ejercicios no es suficiente. Un nuevo perchero a lo mejor. Diseñar un programa de alimentación y ejercicio tampoco es suficiente para bajar de peso. Las intenciones no bastan. Lo que cuenta es la repetibilidad. ¿Qué tanto
nosotros le damos vuelta a ese proceso. ¿Cuántas veces le damos vuelta al proceso? ¿Sí? Eso es lo que verdaderamente consigue resultados. Cuando las personas atraviesan una crisis, solo hay dos opciones observables, fácilmente identificables. O las personas se paralizan, o las personas se empujan y salen adelante a pesar de las dificultades. Nada más hay dos opciones. Pero el instinto de supervivencia hace que la gente frecuentemente consiga resultados que nunca pensó poder conseguir antes. ¿Han leído ustedes las noticias o han llegado a saber de aquella mujer que de repente ve a su hijo debajo de un carro y es capaz de mover el vehículo con sus propias manos? Un momento de estrés impresionante, lo que puede motivar es un instinto de supervivencia que nos haga hacer cosas que quizás nunca antes nos creímos capaces de hacer. No se trata de mantener al equipo de trabajo en situaciones de estrés permanente. Eso sería altamente perjudicial. Pero el compromiso para salir adelante de forma permanente, ¿cómo se logra? Porque en una situación de crisis hay empresas que se lo plantean. Yo me acuerdo mucho de joven en la secundaria, eh, nos tocó vivir constantes crisis a todos los que tienen nuestra edad, y eran recurrentes que si habituábamos los noticiarios, pues el país recurrentemente estaba en recesión, ¿sí? Pérdida de empleo recurrente, ¿sí? Eso era una noticia constante, o sea, los 80, los 90, ¿quién no lo recuerda? Que tenga una edad de que se lo haya permitido, ¿sí? Yo recuerdo una noticia que dieron a conocer en los medios, en ese entonces, en los 90, acerca de que Volkswagen había negociado con sus trabajadores el recortar la cantidad de días que iban a trabajar para que no haya recorte de personal. Y acordaron que todos los trabajadores iban a trabajar la mitad de días, 3 días de la semana, todos los trabajadores, para que no hubiera despidos. Y los trabajadores mantuvieron la producción aún con los días recortados. Yo me acuerdo perfecto de eso. ¿Por qué? Porque el país estaba cayendo a pedazos y las empresas estaban despidiendo por volúmenes grandes a sus trabajadores. En esa etapa de los 80s, 90s, más bien de los 90s, Pemex empezó a deshacer de miles de trabajadores al mismo tiempo, en la primera mitad de los 90s. Y Volkswagen dijo, yo no despido a ninguno, nada más échenme la mano, vamos a recortar la mitad de días laborables. Y la gente lo agradeció. Y estuvo tan dispuesto a trabajar que su productividad se mantuvo con la mitad de las jornadas. Uno puede decir, ah, caramba, pues manténlos así siempre. ¿Sería factible mantenerlos así siempre cuando ya hubiera pasado la crisis? ¿Se hubiera mantenido el nivel de compromiso? No. Cuando pasan las crisis, generalmente no se mantiene el mismo nivel de compromiso. ¿Por qué la gente está dispuesta a hacer cosas que no estaría dispuesta a hacer en situaciones normales?
Ideal sería que pudiéramos lograr de las personas el mismo rendimiento para que la productividad de la empresa se fuera a las nubes. No para no contratar personas, no, para que la productividad de la empresa se fuera a las nubes. ¿Recuerdan el concepto de trabajadores extraordinarios? ¿Cómo mantener el nivel de trabajo extraordinario en las personas? Aquí está el punto. ¿Sí? ¿Cómo mantenerlo? ¿Sí? A través de, la forma más fácil es a través de esta disciplina de rendición de cuentas. ¿Sí? Rendir cuentas al equipo de trabajo y que el equipo de trabajo entre en una dinámica de alcanzar las metas de forma disciplinada y constante. Y consiste en un ciclo recurrente de supervisión del desempeño del equipo de trabajo, en donde el equipo de trabajo se rinde cuentas a sí mismo de cuál fue su desempeño anterior y planean las actividades subsiguientes para mejorar ese desempeño anterior. Y se adquieren compromisos ante el equipo de trabajo para que se mejoren los resultados que se van plasmando en el marcador, en el tablero. ¿Sí? El punto es cómo hacerlo de forma recurrente, de tal manera que esas reuniones de rendición de cuentas no se simplemente sean efectivamente recurrentes, constantes y no se descontinúen. Que porque hay mucho trabajo, que porque hicieron un pedido especial, que porque hay muchas cotizaciones que enviar, que porque otras cosas surgen. ¿Cómo se logra que este ritmo de rendición de cuentas no sucumba ante el torbellino? Y cómo este ciclo de rendición de cuentas, constante y disciplinado, puede hacer que las personas modifiquen sus hábitos y en consecuencia modifiquen sus comportamientos, la forma en la que hacen las cosas. Bueno, pues es necesario poner atención a los detalles. ¿Sí? ¿En qué consiste ese ritmo de rendición de cuentas, esa cadencia de rendición de cuentas? ¿Sí? Consiste en hacerlo de forma regular y frecuente, a través de pequeñas juntas, con un tiempo determinado de entre 20 o 30 minutos, en donde solo y única y exclusivamente se trate como tema el alcanzar la meta crucialmente importante que se propuso el equipo de trabajo. Donde se rindan cuentas unos a otros acerca de las acciones que se acordaron que se llevarían a cabo para conseguir ejecutar las medidas de predicción, para conseguir ejecutar esas acciones propuestas. ¿Sí? De tal manera de que unos a otros se reportan si cumplieron sus compromisos de la semana anterior, porque estas reuniones son semanales, frecuentemente, dependiendo el tipo de giro de la empresa, podrían ser más a corto plazo, ¿sí? Rendirse cuentas unos a otros sobre sus compromisos cumplidos, evaluar qué tanto el cumplimiento de sus compromisos afectaron el tablero y los resultados, y responder una pregunta muy sencilla. ¿Qué de las una o dos cosas que puedo hacer esta semana fuera del torbellino tendría un mayor impacto en el tablero? Es decir,
a qué me puedo comprometer, a qué una o dos cosas podría yo comprometerme a realizar para mover ese tablero y alcanzar el resultado. ¿Qué cosas puedo comprometer? Ah, yo soy el vendedor estrella, estoy vendiendo, vaya, 10 veces lo que se espera de mí. ¿Ya no puedo adquirir más compromisos? Sí. Podrías enseñarle a tus compañeros cómo hacerlo mejor. Y a lo mejor ese es el compromiso que puedes hacer. Porque se trata de lograr una dinámica no individualista, sino de equipo. ¿Sí? En esa junta de 20 o 30 minutos, en donde se repasen cómo les fue con los compromisos que asumieron, si efectivamente los cumplieron, y después analizar cómo el cumplimiento de todos afectó los resultados de forma positiva o negativa para hacer reajustes en cuanto al tipo de cosas o el tipo de acciones que se vayan a ejecutar, y ahora se asuman nuevos compromisos para la semana siguiente. ¿Sí? Y que cada quien mencione el compromiso que personalmente asuma para la siguiente semana. Y es un compromiso ante su equipo, ante sus compañeros. ¿Qué tanto éxito podría conseguir una forma recurrente de ejecutar de esta manera? ¿Sí? Porque si no hay rendición de cuentas en un equipo de trabajo, ante el mismo equipo, entonces cada quien avanza por su lado. Cada quien hace lo que cree que tiene que hacer. Y no se dan cuenta, no hay forma que se den cuenta de si lo que están haciendo ellos personalmente es lo que está alcanzando el resultado o no. Es más, a veces ni se dan cuenta si el resultado se va a alcanzar algún día. Si no hay un sistema de rendición de cuentas, entonces cada quien da las prioridades que por sí mismo cree o asume y toman sus propias decisiones de forma independiente sin importar lo que otros hagan. Y si no hay rendición de cuentas, entonces el torbellino, es decir, esas actividades del día a día, van a cobrar tanta fuerza que van a dominar todo lo que se haga en la empresa. Va a ser lo que domine con todo y sus ineficiencias. ¿Sí? Por eso es importante un sistema de rendición de cuentas que meta en una dinámica el equipo de trabajo en donde lo más importante es alcanzar aquello que se propone, pero con la claridad de saber cómo hacerlo y rendirse cuentas unos a otros de cómo efectivamente lo están llevando a cabo. De esta manera vamos a cultivar enfoque, mayor claridad y mayor compromiso en las personas, ¿sí? En el equipo de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo piensa normalmente un coach, un gerente, mejor dicho? ¿Sí? Normalmente un gerente piensa que la rendición de cuentas es vertical, que los de abajo deben de rendirle cuentas a los de arriba. Normalmente piensan que las reuniones son con el jefe y que los resultados se los van a rendir al jefe. ¿Cómo debe de pensar un equipo de trabajo que tenga bien inculcado una disciplina de rendición de cuentas? Pues el equipo de trabajo va a estar cierto que el compromiso lo asume con sus compañeros, ante su propio equipo, su equipo. ¿Sí? Los compromisos se hacen entre unos y otros y después se rinden cuentas ante ellos mismos, no ante el jefe.
porque ahí es cuando los compromisos realmente valen. ¿Sí? Vamos a ver este video, que es un modelo de cómo se llevan a cabo estas juntas de rendición de cuentas. Perdón, este es una experiencia, no es un video de modelo de juntas, es una experiencia de lo que es capaz de hacer la rendición de cuentas en escenarios extralaborales, en escenarios de reto muy grandes. ¿Sí? El Monte Everest, el punto más alto de la Tierra. Para una persona que ve, escalar el Monte Everest es uno de los mayores desafíos físicos del mundo. Desde que quedé ciego, he tenido en mente el sueño de escalar el pico más alto del mundo. Mientras nos preparábamos para escalar, muchas personas nos decían: ustedes están locos, no lo podrán hacer. Un tipo en efecto se nos adelantó con su cámara. Nos seguía porque quería tomar una foto mientras volvíamos de la montaña con el cadáver de Eric. Siempre habrá personas que piensan que uno está loco y las hay también que comparten la visión de uno. La verdad es que el Everest es una escalada muy difícil, es peligrosa. Teníamos que pasar por la caída de hielo Khumbu, en la cual han muerto más personas que en cualquier otra parte de la montaña. La altura puede ser mortal, está el peligro de las avalanchas, cualquier cosa. El escalador más experimentado puede morir de edema cerebral o pulmonar. Yo sabía que solo el 10% de las personas que intentan subir el Everest llegan a la cima, y de cada 6 personas que culminan he escuchado que una muere. Conocí a Eric en una exposición comercial en Salt Lake City. Me dijo: ¿alguna vez has pensado en escalar el Everest? Él dijo que nunca lo había hecho, pero que quería. Llegamos por detrás de la montaña hasta la cresta y luego hasta la cima. Como una persona ciega, yo sabía que no podía llegar a la cima del Everest solo, y lo que me llevaría hasta la cima no sería necesariamente la tecnología. Lo que me llevaría a la cima serían las personas quienes me rodearían. Un líder es alguien, en mi opinión, que tiene una visión y actúa sobre ella. Pero subyacente a todo eso está su carácter. Algunos de los equipos son fragmentados por los egos. Había personas a las cuales me hubiera gustado incluir en la expedición y decidí no hacerlo porque no podrían ser buenos miembros del equipo. Y Pascual quería personas que conozcan bien los Himalayas, el Everest. Pero igualmente importante, creo, era conseguir un grupo de escaladores con quienes Eric había escalado antes, que podrían ser o no excelentes personas de los Himalayas, pero en quien Eric confiara. Si uno puede unificar a las personas con una visión, ella se convierte en el llamado punto de encuentro y se vuelve un equipo imparable. Al acercarnos al momento de escalar el Everest, fue muy difícil para mí porque yo había estado luchando por recuperarme de un edema y de una pulmonía. Estaba buscando excusas para zafarme de ello, así que lo puse frente al equipo. Ninguno del equipo dijo: no te queremos de vuelta, de manera que le pregunté a él: Eric, ¿qué opinas tú? Y él dijo algo que nunca olvidaré: como he estado ciego toda mi vida, las personas formulan juicios acerca de mí, lo que puedo hacer y lo que no. Yo eso no lo haré contigo. Y pensé, quisiera que nada más diga: no, no eres muy fuerte. Si lo hubiera hecho, él habría sido un hipócrita.
Y me di cuenta en ese momento que era un tipo cuyo sueño yo quería apoyar. Y entonces dije, no sé si soy fuerte para llevarte a la cima, Eric, pero lo haré para ayudarte a llegar allá. Se yergue por encima de todo lo demás. Son los más grandes que he visto en mi vida, Eric. ¿Que salen del monte Everest? Justo enfrente de nosotros. ¿Que no es alto? Bueno, sí, es uno de los más altos. Era claro. broma. Sabíamos que a menos que Eric pudiera escalar a través de la caída de hielo de Khumbu rápidamente y en forma segura, no tendría ninguna oportunidad. Mi primer viaje a través de la caída del hielo fue el día más duro de mi vida en las montañas. Cada paso podría matarme. Así está bien. Sigue, sigue. No tengas miedo, Eric. Falta poco. Es una escalera angosta. Mantengan esas cuerdas tensionadas. Te faltan 3 pasos, vamos. Ya llegaste, ya llegaste. Bueno, 13 horas a través de la caída de hielo es terrible. Estaba completamente agotado y cansado como nunca he visto a un escalador en su vida. Se derrumbó en la tienda y yo salí. El resto del equipo estaba afuera. Les dije, esto no puede ser. A menos que podamos cambiarlo, a menos que no podamos lograr que Eric pase por esto, más vale que nos vayamos a casa. Sin que yo lo supiera, Eric me estaba escuchando. No estaba dormido. Y más adelante me dijo que ese había sido uno de los puntos más bajos de su vida. Después de eso, me obligué a mí mismo a sentarme frente a mi tienda y visualizar a mi persona y a mi equipo en la cima. A impulsarme hacia adelante con creerlo. He guiado a Eric durante 12 o 13 años ya, así que hemos usado toda una lista de sistemas que ustedes saben. Algunos funcionan, otros no. Los sistemas que usamos guardan relación con el terreno por el que atravesamos. Necesitaba encontrar una forma para atravesar esa caída de hielo, algún sistema que funcionara para mí. Al darle más tiempo y práctica, él mejoró. Mucho de mi éxito tuvo que ver con mis compañeros de equipo. Comenzaron a entender cómo sacarle provecho a ciertas cosas y a darme información y cómo comunicarme verdaderamente. ¡Dejen el ATC! No, así no, Buba. Ahora sí. Antes que nos diéramos cuenta, lo estábamos logrando. Estábamos pasando a otra gente. Era genial. Era gente que podía ver. El día de la cima, él llegó desde el campo base, pasó el campo 1 hasta el campo 2 en menos de 5 horas, lo que hasta para un escalador que puede ver es una hazaña increíble. Establecimos una reunión en la tienda cada noche, porque era una manera muy efectiva de intercambiar mucha información. Oigan, va a estar muy pesado, así que no pueden traer su cepillo de dientes y esas cosas. Yo sí lo llevaré. Está bien, después me lo prestas. Las reuniones en la tienda parecían increíblemente importantes. La capacidad de tener un foro abierto para hablar acerca de las cosas te pone a pensar. Así es que si no tengo que regresar, tengo una gran curiosidad. ¿Cuál es el plan? Yo me sentiré muy mal porque lo arruinaré, probablemente si alguien... Esto lo hacemos por ti, amigo. Todo esto es por ti, amigo. Espero que todos se den cuenta que tenemos una prerrogativa y es de llevar a Eric a la cima. Si Eric no puede llegar a la cima, yo definitivamente iré, no importa qué. Comencé a trabajar con Eric como su guía, pero en realidad era su visión la que nos estaba guiando a los dos. Tener un equipo así está definitivamente integrado por personas que tienen cierta fortaleza. El elemento cohesivo de este equipo fue definitivamente que todos teníamos una meta en común. La fortaleza del equipo como un todo compensó muchas de las debilidades de las personas. Y como teníamos a tanta gente y todos teníamos un propósito en común, todos trabajamos juntos y nos llevamos bien. Eso hizo que fuera una expedición increíble. Más arriba del campo 3 se llega a la llamada zona de la muerte. Es donde el cuerpo deja de aclimatarse. No puedes asimilar la alimentación. Eres como un reloj que marca el tiempo. Comienzas a morir allá arriba. Hay que llegar a la cima lo más rápido que puedas. Cuando llegué al campo 4, nuestra tienda fue destruida. No se pudo montar un campamento, no había nada allí. Entonces nos percatamos que de hecho tendríamos que pasar la noche ahí y quizás sacrificar nuestra aspiración para llegar. Estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? Ninguna razón.
Ninguna razón. Es que estamos escalando hasta la cima del mundo. Nuestro plan es salir del campo 4 como a las 8:30 p.m. y escalar toda la noche. Esperamos llegar a la cima en la mañana. Está oscuro. Ahora estamos en el territorio de Eric. El día que salimos a la cima nos levantamos, estábamos listos para irnos, todo estaba bien y yo sentía frío. Mientras más escalaba, más me enfermaba y llegué a pensar que tenía malaria. Está descendiendo. Se siente muy mal. Se mueve muy lentamente. Viene bordeando la protuberancia. No creo que esté muy lejos. Podría necesitar ayuda. Pero la meta de la expedición no era que yo llegara a la cima. Definitivamente ha sido la decisión más difícil de mi vida. Habían pasado 2 años trabajando en esta expedición, planificando todo, soñando estar parado con Eric en la cima. Creo que el poner tanto de sí mismo en esta expedición fue lo que le costó la cima al final, pero eso, ¿sabes? Es un gran líder y todo líder sabe cuándo echarse para atrás. Fue en el balcón a mitad del camino a la cima que llegó esa tormenta rápidamente desde el sur. Seguimos esperando, el clima está realmente mal. Toda mi planificación, la única cosa que olvidé fue designar un líder asistente del equipo. Estábamos sin líder. Algunos queríamos seguir adelante y otros regresar. Estábamos en una crisis. Estamos en un punto muy bajo. Uno no puede evitar decaerse porque siente que todo por lo que ha trabajado quizá no se logre. Eso sentíamos. Es realmente asombroso que cuando se necesita el liderazgo parece surgir de donde uno menos lo espera. Porque Kevin, nuestro jefe de campamento, sabe su trabajo, que era montar las tiendas y organizar el equipamiento y hacer cosas menos atractivas como hacer las tiendas de baño. Él había asumido entender esos complejos patrones y mapas climatológicos que vio en Internet. Mike, sé que ustedes están en una tormenta ahora mismo. Está nevando, sopla mucho viento. Nosotros, hasta Connally reporta desde el campo 2 que se está clareando. Simplemente sigan adelante. Les va a ir muy bien. Van a tener buen clima en una hora a cambio. Seguramente ayuda a oírles decir, oye, está mejorando, sigan adelante. Estamos arriba en el balcón. La nieve cae lateralmente, pero veo una estrella. Empieza a despejarse todo. Cuando llegamos a casi los 9,000 metros, Brad gritó, las cuerdas están enterradas. Y la única forma de sacarlas es desenterrándolas y luego tirándolas. Parece una cosa fácil, pero cuando están incrustadas y solo se respira 1/3 del oxígeno, ¿sabes? Es un trabajo arduo. Esos tipos probablemente no necesitaban esas cuerdas. Era seguro que hubieran podido pasar al lado de ellas y seguir adelante, pero ellos sabían que Eric las necesitaba. Recuerdo procesar eso sentado en ese punto y pensar claramente, si hago esto, no voy a poder llegar a la cima. Recuerdo ese último jalón a la cuerda, sacándola. La vi tenderse hasta la cima meridional y recuerdo estar sencillamente sobrecogido de alegría. Yo estaba tan desanimado porque sabía que él acababa de sacrificarse mucho por mí. Él dijo, tú sabes que tengo que irme, ¿cierto? Y yo dije, yo quiero que lo hagas. Pero no quería que fuera en vano, así que lo abracé. Lo observé saltar de la parte trasera de la cima y pensé para mí, de ninguna manera voy a permitir que ese tipo ciego se vaya a parar allá arriba y tener que oír al respecto por el resto de mi vida, así que salté detrás de él. Hay una caída de 4,000 metros de un lado y otra de 3,000 en el otro costado. A este punto no creo que importe mucho hacia qué lado vas a caer. A veces hay que estar a la altura de la situación. Ahora mismo hay que ser buenos en cada paso del camino. Llegamos a la cima, lo logramos. Somos Eric y Luis. Sí. No lo puedo creer. Estamos en la cima del mundo, en la cima del mundo. Cuando escuché que lo logró, es decir, que todo el equipo lo había logrado, pensé, vaya, yo nunca habría logrado un éxito mayor. Hicimos algo que es extraordinario y lo hicimos todos. Y eso es aún mejor que si lo hubiera hecho por mi cuenta. Todos los del equipo sentían que tenían el poder de llevarnos a la cima o de hacernos fracasar. Ellos tenían ese poder, y todos, ya sea que físicamente o no, se pararon en la cima. De 1000 maneras contribuyeron, y su fortaleza hizo posible que nosotros llegáramos a la cima. Al escoger un buen equipo,
al seleccionar miembros que funcionarían, al esperar ciertas cosas de las personas y al planificar anticipadamente, el éxito de la expedición fue decidido de antemano en Nepal. No creo ser muy diferente de los demás. Yo creo que todos tienen una añoranza por la grandeza dentro de sí, esa capacidad de avanzar en la incertidumbre y en un sentido me parece escalar a ciegas. ¿Qué, qué lecciones podemos asumir con esta experiencia? Hablamos de equipos de trabajo, hablamos de ambientes laborales y la experiencia nos traslada al Everest. Es algo muy diferente. Seguramente ustedes mientras iban escuchando podían irlo interiorizando en sus propios equipos de trabajo. Hace unos pocos días, un director de una empresa dedicada a las ventas me trasladaba a una experiencia de un equipo de trabajo con el que tenía cierta interacción, no era el suyo, pero competía directamente contra ellos. Y el modelo de trabajo se sostenía no solo en la venta directa, sino se sostiene en el reclutamiento y la venta directa. De hecho, el modelo de negocio es más importante o adquiere mayor peso en el reclutamiento que en la venta directa. ¿Por qué en el reclutamiento? Porque es más importante conseguir que sean muchos los vendedores que persigan los resultados grandes que solamente uno, por muy virtuoso que sea. Y me explicaba cómo su competencia directa, que además tiene un nivel muy importante, se desprendió, tomó la difícil decisión de separar del equipo al mejor vendedor, al vendedor estrella que vendía lo de 6 o 7 vendedores del equipo de trabajo. Pero lo separaron del equipo. ¿Por qué? Porque se creyó un lobo estepario, vaya. No comulgó con el hecho de que él también tenía que reclutar, sino solo estaba dedicado única y exclusivamente a vender por sí mismo. Y no asumía la responsabilidad de equipo de también reclutar. Y aunque vendía lo de 6, 7 vendedores por sí mismo, decidieron separar. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Lo que hacen muchos equipos de trabajo de, bueno, tú especialízate en vender, al fin que eres muy bueno y nosotros nos encargamos de reclutar. ¿Qué es lo que ocurre en un equipo de trabajo cuando se hace eso? Cuando se discrimina de esa manera, se adquieren resultados extraordinarios por parte de todos los miembros del equipo de trabajo. Se pueden desarrollar todos a un nivel extraordinario. O el compromiso se va diluyendo de los distintos miembros por ver el trato diferenciado. Algunos otros razonarán, bueno, yo también podría vender tanto como él si no tuviera que reclutar. Si lo hubieran mantenido en el equipo, sus actitudes hubieran afectado las actitudes de los demás. Pero sí notamos, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que facilita esas decisiones que son totalmente difíciles? Lo que facilita es no perder de vista cuál es el objetivo crucialmente importante. Porque son decisiones difíciles. Pero son momentos de la verdad que nos ayudan a evitar situaciones comprometedoras para el equipo de trabajo. Ayudan a evitar que el equipo de trabajo se acostumbre a sus ineficiencias y simplemente solo ande por la ruta de competencia. ¿Sí?
En este caso, la meta crucialmente importante era llevar a un ciego a la cima del Everest, cuando muy pocos lo consiguen por sí mismos. Me acuerdo cuando leí esta experiencia, mencionaba el libro que lo relataba, que simplemente no solamente obtuvieron el récord de llevar a un ciego a la cima, sino fue el equipo, además consiguieron el récord Guinness de ser el equipo en el que prácticamente todos, el mayor porcentaje de los del equipo, alcanzaron la cima. ¿Qué es lo que pasa en el Everest? Siempre salen, todos parten por equipos. Todos parten por equipos. ¿Sí? Pero conforme se diferencian las aptitudes de los miembros del equipo, algunos se adelantan y no esperan a los demás. Y los equipos se van disipando. Y la mayor parte de los equipos se quedan en el camino. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo. No hay acompañamiento, hay individualidades. Ese equipo que llegó a la cima como equipo fue el que ostenta, o es el que ostenta el récord de ser el que de manera íntegra, en un 70%, 80% del equipo, llegó a la cima de Everest. ¿Cuál fue el secreto? Esas reuniones regulares, noche tras noche, en donde se comunicaban abiertamente todos los ajustes que debían de hacer al plan, fueron el secreto. ¿Sí? Pero ¿cómo poderlo aterrizar en la empresa? Con sesiones de juntas, que aquí les llamaremos sesiones de MSI, que deben de ser, como ya mencionamos, sencillas, claras y con una duración muy definida, pero sobre todo con una repetibilidad definida. ¿Sí? Reuniones semanales de 30 minutos, en donde solo única y exclusivamente se reúne el equipo de trabajo, solo única y exclusivamente se reúnen para discutir lo relativo a las metas crucialmente importantes, ¿sí? Y solo y únicamente se reúnen para asumir compromisos y revisar los compromisos que asumieron las semanas. Nada más para ello. Dejar el remolino fuera de esas juntas. ¿Sí? ¿Y cómo se llevan a cabo? El orden del día es bien sencillo y consiste en solamente 3 pasos. Reportar sobre los compromisos de la semana pasada. Cada uno de ellos reporta cómo le fue con sus compromisos. ¿Qué fue lo que hizo? Segundo, aprender de sus errores y sus aciertos mientras revisan el tablero de resultados. ¿Sí? ¿Qué tanto se acercaron a la meta? ¿En qué ruta van? ¿Y cómo les fue no solamente con sus acciones, con sus compromisos específicos, sino con las medidas de predicción? Y tercero, abrir el camino y proponer nuevos compromisos. Y con abrir el camino, nos referimos a que unos ayuden a los otros, unos acompañen a los otros, no simplemente adelantarse respecto a los demás o desmarcarse del equipo, ¿sí? Sino los compromisos que se asumen no solamente son en cuanto a comportamientos propios y personales, sino también en cuanto a cómo acompaño o cómo le abro el camino a mi compañero para que también pueda alcanzar resultados por sí mismo. ¿Sí? Y dentro de los compromisos va todo para la siguiente semana. En esos 3 pasos, cada quien repasa sus propios compromisos de la semana pasada, cada quien hace una valoración entre todos de los resultados y cada quien asume nuevos compromisos para la semana siguiente. Así de intensa, así de concreta la vida. ¿Sí? Así de sencilla. De tal manera que tenemos una medida crucialmente importante, tenemos medidas de predicción claras,
en donde el equipo ejerce su influencia sobre la meta, y tenemos acciones y compromisos específicos. Las medidas de predicción se llevan un control respecto a cómo se están ejecutando, y las acciones y compromisos semanales, ¿sí?, deben de representar sin ambigüedades lo que cada uno hace por alcanzar la meta. Esas acciones deben tener influencia directa sobre las medidas de predicción. Así de sencillo y así de claro. Pero debemos de estar ciertos. En esas reuniones, en esas juntas, mientras más palabras, menos acciones. Deben de ser cortas, ejecutivas, sin explicaciones, sin discursos, sin palabrería, ¿sí? Solamente esos 3 aspectos del orden del día, ¿sí? Pero para ello se debe de ejecutar acciones. Para ello no se puede ir sin estar preparado. ¿Y cómo se prepara uno para esa junta? Cada uno de los miembros del equipo, antes de la junta, debe plantearse una pregunta. ¿Cuáles son las 2 acciones más importantes que yo puedo hacer esta semana para tener un impacto en las medidas de predicción? No pueden presentarse para adivinar ahora qué van a hacer. Ya deben de llevar anotado cuáles van a ser sus compromisos para la siguiente semana. Sí. No se deben de preguntar, oye, ¿qué es lo más importante que yo puedo hacer esta semana? ¿Por qué no preguntarse eso? Porque cualquier cosa del día a día va a tomar su lugar. Facturar, vender, arreglar un equipo, no sé. Cualquier cosa del día a día va a tomar su lugar como importante. Siempre y cuando urja, va a tomar su lugar. Lo que debe hacer con esta pregunta es ayudarlo a enfocarse en qué acciones van a mover las medidas de predicción. ¿Sí? Durante la junta, cada persona se limita a abordar los 3 elementos del orden del día. ¿Y qué pasaría si los resultados no se movieron? Entonces es donde se impulsa la creatividad, las propuestas y el cómo abrirse camino unos a otros. El líder, por su parte, se debe preguntar qué puedo hacer esta semana para facilitar su tarea de los demás. Y debemos de recordar que cada líder en una organización, cuando en toda la organización se está implantando metas crucialmente importantes, entonces cada líder va a tener 2 juntas. La junta con el equipo al que él pertenece y la junta con su equipo de trabajo. Cada líder pertenece a dos equipos. Por ejemplo, si es un director de área, entonces la junta con las demás direcciones de sus pares y el jefe de ellos, y la junta con su propio equipo de trabajo, es decir, con su propia área. Sí. Semanales. Religiosamente llevadas a cabo. Pero cuando nosotros asumimos compromisos, no estamos queriendo decir que toda la semana la gente solo va a hacer eso. No porque sea lo crucialmente importante para la organización, no quiere decir que va a ocupar toda la agenda de todas las personas. No, porque siempre va a haber que facturar, que vender, que cotizar, que atender. Todas las labores mecánicas, todas las labores del día a día de las personas tienen que ocupar todo el horario. El 80% del tiempo, el 90% del tiempo. Pero esos 2 compromisos que asuman, o 3 compromisos que asuman para la semana, ¿sí? Porque van a asumir compromisos para sí mismos, los líderes, para sí mismos, compromisos ante su equipo y ante el equipo al que él pertenece, ¿sí? Entonces va a tener ramas de compromisos. Esas simplemente las debe de programar en su agenda para ejecutarlas. ¿Sí?
Y aquí es como se consigue el 80-20, sabiendo que el 80% de sus actividades, de su día a día, va a consumir el 80% de su tiempo, pero quizás arroje el 20% de los resultados. Pero es necesario esa proporcionalidad. Pero el 20% de las acciones de la semana van a arrojar los resultados más poderosos, porque van en pos de las metas crucialmente importantes. ¿Qué resistencias nos encontramos frecuentemente en los equipos de trabajo? En las direcciones, en las altas direcciones incluso. La resistencia de la percepción de los líderes. Recuerdan de que hemos mencionado frecuentemente, el instinto de los líderes normalmente los hace pensar de esta manera, pero no es así, es de esta otra. Un pensamiento convencional de líder no lo va a ayudar a salir adelante. El echarle la culpa al equipo de trabajo es algo frecuente que hacen los líderes. Esta gente no está comprometida. Necesito contratar nuevas personas que le den un impulso a la organización. No se trata de eso, no es así. Cualquiera que sepa ejecutar correctamente sabe que esto es un error. ¿Sí? No estamos hablando de cualidades de las personas. ¿Sí? Noten esta pregunta. ¿Por qué aún construyendo la carrera que aman, muchas personas tienen tan deficiente nivel de compromiso? Ahí en la parte inferior de la pantalla ustedes verán escrito un libro. Es una referencia bibliográfica que se llama 3 signos de un trabajo miserable. El escritor relata, dentro de las experiencias, relata lo que sucedió con el hermano de un amigo suyo. ¿Sí? Y él relata que el hermano de un amigo suyo, desde muy pequeño, le gustó el diseño, le gustaban los autos y el diseño. ¿Sí? Desde muy pequeño. Y él soñaba con, cuando sea grande, diseñar autos modernos, autos poderosos. ¿Sí? Y toda su vida, desde muy pequeño, creció con la idea de ser diseñador de autos. Estudió ingeniería automotriz. ¿Cuál fue su sorpresa? Que consiguió trabajo en una de las más grandes marcas mundiales de autos de alta gama. Y su trabajo era diseñar autos. Y estuvo en el equipo pro de diseñadores de autos de una de las más importantes marcas a nivel mundial. Al cabo de 5 años, él se sentía miserable en su trabajo. ¿Cómo se consigue eso después de desearlo tantos años? Por eso escribió ese libro. ¿Sí? ¿Cómo puede pasar eso? Que con el trabajo de sus sueños la gente se sienta miserable. Pues ocurre. Y ocurre con mayor frecuencia de las que se los platico. ¿Qué es lo que sucede para que la gente, o qué tiene que suceder para que la gente no se sienta comprometida con su trabajo? Preguntémonos qué necesitan para que se sientan comprometidos. En el caso del hermano de su amigo, le ayudé a identificar 3 factores que hacen que la gente se sienta miserable en su trabajo. 3 factores. El primero es el anonimato. Sentir que lo que ellos hacen no es importante para sus jefes. O por muy importante que sea, simplemente nadie sepa que él lo hizo. Y eso es lo que le ocurría al hermano de su amigo.
Pues sí, él diseñaba los autos, pero ¿y quién sabía? ¿Quién se va a dar cuenta que era él el que había diseñado el auto más fregón del mundo? El segundo aspecto es la irrelevancia. Cuando uno no sabe si su trabajo es el que marca la diferencia. ¿Han escuchado ustedes de algunos líderes? Hey, no lo felicites, se va a chiflar. Lo vas a malacostumbrar. No lo premies, luego te va a pedir más. No quieras hacerlo sentir especial, si no, eso se te va a voltear. ¿Pero qué consiguen para sus organizaciones? Que la gente se sienta irrelevante. Y por tanto, miserable en su trabajo. Y el tercer signo es no medir. Quizás saber que es importante lo que uno sabe, lo que uno hace para el trabajo, pero no saber cuánto. O no medir los resultados. O no medir el cumplimiento de metas. No medir. Eso hace que muchas veces la gente se sienta miserable en su trabajo y problema que eso lo sientan para que la competitividad caiga y la productividad con ella. Y ahí es donde cobra relevancia esta pregunta. ¿Qué clase de rendición de cuentas motiva más el desempeño de las personas y lo impulsa? ¿La rendición de cuentas ante el jefe o la rendición de cuentas entre el equipo? Yo les decía hace un momento que somos seres gregarios, es decir, sociales. Por eso los seres humanos siempre buscan estar en comunidad, sentirse parte de algo, para bien y para mal. ¿Qué tanto estaría dispuesto un individuo a hacer con tal de no defraudar a sus compañeros de equipo? Con tal de no defraudar a sus compañeros de pandilla, muchos están dispuestos a hacer hasta las peores cosas, en el caso de las pandillas. Pero en términos positivos, ¿qué tanto está dispuesto a hacer una persona para no defraudar a su equipo? En Estados Unidos, una señora fundó hace algunos años, en los 60s, una empresa que se llamaba Weight Watchers. Y de lo que trataba era de establecer clubs para bajar de peso. Si es difícil bajar de peso uno solo, exhibirse frente a otros, ¿sería más fácil o más difícil? Pues la clave de su éxito fue, incluso lo relata en el libro que escribió, el momento de la verdad para todos era pesarse frente a los demás. Ese era el momento específico, no mandar su peso en una notita y que los demás se enteren, no, hacían reuniones, en cada club se organizaban por grupos, por equipos, ¿sí? Y hacían reuniones semanales en donde todos se pesaban frente a los demás. Asumir el compromiso frente a los miembros de su equipo era lo que precisamente resultaba en el éxito de esa empresa. Hasta la fecha existe. Sí. Y es lo que consigue que el sistema sea realmente efectivo. En Weight Watchers. En las empresas también. A ver, esto es así. Los que son aficionados de fútbol lo entenderán. La intensidad de la competitividad, la intensidad de la competencia o la intensidad de los movimientos o de la efectividad de los jugadores
es la misma cuando juegan un partido amistoso, que cuando juegan la final de campeonato. ¿Qué tanto están dispuestos a entregar? O la misma que cuando están jugando la liguilla o los playoffs. ¿Qué tanto están dispuestos a entregar? Porque cuando es un partido amistoso, el compromiso es para con su equipo o para consigo mismos. No es tan importante, no es un partido que cuente. Es más, el objetivo es ambientarse, conocerse, prepararse para la temporada. Un partido de temporada, el compromiso es para consigo mismo. Pero ¿qué nivel de compromiso ante el equipo y ante la afición tiene jugar un partido de playoffs o de liguilla o jugar un partido de final? ¿Dónde hay más compromiso sobre el cumplimiento del resultado? ¿Y ante quién es más? Solo hay que medir las audiencias, ¿verdad? Pues bueno, definitivamente pesa rendir cuentas, no solo ante el jefe, sino ante los nuestros. Hasta este momento, nosotros hemos mencionado cosas que muchas empresas tienen montadas en sus empresas y en sus equipos de trabajo. Muchas empresas tienen montadas metas, montados indicadores, montados controles, tableros y hasta juntas recurrentes. ¿Será que será suficiente con simplemente tenerlo instalado en la empresa? Porque miren, triste es decirlo, pero muchas empresas terminan vacunándose contra las nuevas iniciativas. Vacunándose contra las nuevas iniciativas. ¿Por qué lo digo de esta manera? ¿Sí? Porque el proceso, pues, muchas veces es igual en todas las empresas. ¿Sí? Generalmente cuando una empresa adopta una iniciativa, hay una euforia en principio. Hey, vamos a planear, vamos a proponernos algo nuevo, vamos a proponernos cosas grandiosas, fregonas, ¿sí? Y toda la gente empieza a sentir emoción por lo que se está planeando, ¿sí? Y esa sensación de esperanza cunde en el equipo de trabajo. Pero algo o mucho pasa en el camino y en el remolino de las cosas y estar enamorados de la irrelevancia, el no saber qué posición juega uno en el equipo de trabajo, cómo van los resultados, etcétera, 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 que termina perdiendo. Si de repente ya no se actualizan los pizarrones, los tableros de resultados, ya no se reúnen y ya se les olvidó cuál era la meta y para cuándo. Es más, ¿qué tenía que hacer? Pues no dejó de trabajar de todas formas. Eso pasa en la mayoría de las organizaciones. ¿Qué pasa con la siguiente iniciativa de cambio? Pues que los empleados ya se la saben. Y con la cuarta iniciativa, y con la quinta. Es lo mismo de siempre, sí, ahorita porque te nombraron nuevo líder, pero ya se te va a pasar la emoción, luego dicen los operativos. Ya se le va a pasar la emoción, ahorita porque viene llegando. Anda emocionado. Y la gente está vacunada contra las iniciativas. No se trata de eso. Por eso no basta con que haya metas, indicadores, controles, tableros y juntas en una organización. El secreto está en el cómo se ejecuta y con qué disciplina. Porque las metas, los objetivos, los planes, las estrategias generalmente colapsan en la oscuridad, en el remolino, en esas necesidades cambiantes de la organización. El mercado cambia, todo cambia y hasta lo que nos propusimos cambia.
porque todo se vuelve irrelevante cuando no hay a quien rendirle cuentas, o cuando a quien le rendimos cuentas ya se le olvidó, o no está para la junta, o se descontinúa. Pero en equipo no. El secreto está en el cómo. Y es ahí donde debemos poner nuestra atención. Ahora sí les pongo este pequeño video que se centra en las sesiones de MCI. El hotel fue construido en 1929. Cuando esto sucedió, era el edificio más alto de la Mancomunidad Británica y el más alto de Toronto. Nuestras sesiones de MSI las tenemos una vez a la semana. Lo que realmente ha cambiado con el proceso de MSI es que es parte de un enfoque real. Cada persona con este enfoque puede ver cómo puede impactar nuestros resultados globales. Todos se sienten parte del proceso. Nomaco es el líder en la manufactura por extrusión de la esponja de polietileno. Producimos juguetes, materiales para camas, materiales para empacar, materiales de construcción. Todos los lunes en la mañana, todas las semanas a las 8:15, hablamos acerca de nuestras 3 MSI. Diversidad en los negocios, gerencia de negocios y seguridad. Muchas sesiones de MSI tienen más energía y entusiasmo que las tradicionales reuniones de manufactura. Sonitel es una empresa que este año cumple 49 años de estar en Panamá. Proveemos soluciones e integraciones al mercado corporativo. Aquí tenemos una organización muy buena y un grupo de personas excelente, muy trabajadoras. Lo principal que sacamos de las sesiones de MSI es que nos informamos acerca de lo que ocurre. En cada reunión miramos nuestras 3 metas principales y las cosas que se conectan con ellas que dijimos que íbamos a lograr. Y vemos si lo hicimos. Buenas tardes. Tenemos nuestra brújula de trabajo. Hagamos una verificación del estado y veamos dónde estamos con los compromisos que hicimos la semana pasada. Revisemos las tareas de la semana pasada. Las sesiones de MSI han hecho la rendición de cuentas muy sencilla. La semana pasada mi MSI fue crear una guía para el personal de banquetes. La semana pasada llevamos a cabo nuestro evento de contacto central, el de Cisco. Nuestra segunda meta es hacer un mapa de procesos de toda la empresa. Tenemos el 20%, nuestro objetivo es el 100%. Y mi segunda MSI era ayudar a la empresa externa con el proceso para reponer la existencia. Nos presionamos unos a otros y nos exigimos rendir cuentas. Antes lo hacíamos ante el jefe y no importaba lo que los demás pudieran llegar a pensar al respecto. Nuestros pares nos exigen que rindamos cuentas, sentarnos en la reunión de MSI y decir, esto debía ser y ahora voy a hacer esto. Las sesiones de MSI generan una progresión para la rendición de cuentas. Todos tenemos un sentido de rendición de cuentas en todo lo que hacemos. Te has comprometido a lograr algo esta semana y mejorar el tablero de anotaciones y tienes que hacerlo. Por supuesto, si hacemos eso, ello impacta qué cosa al final del año. Bonos, correcto, así es. ¿Alguien más? Tablero de anotaciones esta semana, un par de cambios. Ahora, como de costumbre, tenemos que revisar nuestro tablero de anotaciones. Implementación del 5S. No hay movimiento en la aguja, pero eso cambiará la próxima semana. Bueno, el tablero de anotaciones es una imagen clara de dónde estamos y dónde queremos estar. Revisamos nuestros puntajes. Tenemos algunos buenos indicadores de predicción ahora. Todos los días miramos los indicadores de predicción aquí en la planta. Costos de alimentos. El indicador está un poco alto en 29.13. El objetivo para el mes es 28.9, así que está un poco alto. Es emocionante ver el tablero de anotaciones y cómo se mueve la aguja. Tenemos éxito. Movimos la aguja de un 35% a un 45% en eso. Así que el puntaje sigue subiendo. Hemos descubierto en la planta que el tablero de anotaciones motiva al equipo. Quieren ser ganadores. No quiero ser segundo o tercero, quiero ser el primero. En el tablero de anotaciones tenemos todo eso hasta el verde. Si vemos verde, eso es dinero. Estamos haciendo dinero. Si ves rojo, es malo. Conforme vemos a qué hora es la anotación, podemos cambiar la dirección antes de que sea tarde. Las personas vienen y celebramos los éxitos y realmente contamos con poder ayudar a otros. Celebramos nuestro éxito y las buenas noticias. En vista de los resultados que tenemos, quiero asegurarme que celebramos todos los grandes éxitos. Tuvimos 2 puntajes perfectos. Cerramos nuestro primer negocio con ellos. Vaya. Excelente. Excelente. Me siento muy orgulloso. Estamos en 74%. Para la tercera semana estaremos muy arriba.
Completamos 100% en los 6 procesos. ¿Lograste una MSI? Así es. Nosotros lidiamos con los éxitos aquí en la planta. Lo hacemos de maneras diferentes. Tenemos un ritual divertido que hacemos. Ustedes saben lo que significa, ¿no? Muy bien. Así que todos de pie. A la cuenta de 3 para el campeón del equipo de caridad. 1, 2, 3. No somos dignos. No somos dignos. ¿Qué te pareció, amigo? Mientras las personas celebran o hablan de sus éxitos, ello permite que todos en el grupo aprendan de ello. La última forma de aprender de nuestros errores es sacar a la luz los fracasos en que hemos incurrido. Así que a veces es necesario también sacar a la luz las cosas no tan positivas y cómo movernos hacia adelante. Para tener un equipo es necesario que las personas puedan decirse unas a otras lo que han hecho y lo que no, y cómo los demás pueden ayudarles a hacerlo. Sabes, es fabuloso que hayas intentado hacerlo esta semana. No lo mires como un fracaso, todavía es un éxito. Y para la próxima semana todavía tienes una meta importante. Estás enfocado en lograr algo que va con nuestro tablero de anotaciones. Lo que descubrimos era que teníamos algo de dificultad en identificar qué estaba dentro del alcance de las regulaciones cuando enviamos a los inspectores afuera. ¿Qué podemos aprender de lo que Charles está diciendo? Cuando nos reunimos como equipo y tenemos que reconocer algún fracaso, no lo hacemos cabizbajos. Lo primero que dicen es, ¿qué podemos hacer para ayudarte? ¿Cómo te podemos ayudar a lograr esa meta? Hay bastante ayuda disponible. David, Crystal o Ken, cualquiera. Despejar el camino es muy importante, porque alguien pudiera estar luchando con un problema que yo puedo resolver en minutos. Yo también tuve que despejar el camino para el marco de alimentos y bebidas con relación a obtener los nombres de nuestros huéspedes más importantes. Y yo también tuve otro despejar camino nuevamente con John para ayudar a elaborar un plan. Parece que lo hago todas las semanas. Necesito que me ayudes con la facturación de Improce y ya tenemos bastante tiempo con esa mercancía fuera del inventario. Yo te ayudo con eso. Dame una semana. Muy bien, gracias. Sepan que la semana próxima despejaré el camino con un machete si es necesario. ¿Alguien tiene alguna idea de qué hacer las siguientes 2 semanas para mejorar el tablero de costo de nuestra comida y ganar ahí también? Tenemos que ajustarnos a nuestros pedidos las próximas 2 semanas y cuando se haga el inventario, al final del mes los congeladores estén totalmente vacíos. ¿Cuáles son las cosas que se van a comprometer a hacer para que podamos mover el scoreboard en la dirección que queremos? Nuestra meta más importante es ver lo de la estructura y los reportes del XQ. ¿Qué es lo que pueden hacer para subir sustancialmente el tablero de anotación esta semana? Integrar las compras. Y vas a estar trabajando con Susan y Travis Es para correcto. lograrlo. Muy bien. Yo diría que el martes reserváramos 2 horas, de 2 a 3 horas. Sergio, tú te vas a encargar de organizar eso. Martes 23. Listo, yo me encargo. La próxima semana planeé una discusión de todos los niveles para revisar nuestras opciones. Me he reunido con Crystal, también con John, Bob, Melvin. Hemos coordinado y vamos a pintar un poco el sábado. Es importante programar tiempo para hacer las cosas con las que nos comprometimos. Esos 460,000 deben ser costosos. No somos. Las sesiones MSI han mejorado la productividad en cada uno de nuestros retos de manufactura. Vemos a los números moverse en la dirección correcta. Nuestra rentabilidad es mejor. Hemos duplicado nuestro negocio de soluciones. Nuestro historial de seguridad ha mejorado 50%. Las sesiones de MSI han encendido la pasión de cada empleado en el establecimiento. Me ha facultado, me ha comprometido. Adoro mi trabajo. Los tableros de anotaciones avanzan y hay mucho entusiasmo. Así que todos están realmente contribuyendo a ese éxito y sea lo que hagamos, lo hacemos con el corazón. Hay un sentimiento de involucramiento del equipo ahora y cada persona puede hacer la diferencia. No me siento con toda la empresa sobre mis hombros. Y la comunicación ha mejorado mucho. Las relaciones se fortalecen entre los departamentos. Me hace querer mejorar. Yo pensaba que no lo podía hacer y ahora sé que puedo hacerlo. Las sesiones de MSI son importantes. Lo hacemos cada semana. No se pueden hacer las 4DX sin las sesiones de MSI. Con eso cerramos. Nos vemos la próxima semana. Estupendo trabajo. Espero nuestra próxima reunión. Comamos. Gracias. Gracias por su tiempo y manos a la obra. Ustedes saben qué van a hacer, tener seguridad, hacer dinero y divertirse mientras lo hacen. Que tengan un fabuloso día. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer. La pregunta es cómo. Y siempre va a ser la pregunta más importante. ¿Cómo echarlo a andar? ¿Les parece
que podamos verlo en un taller personalizado o grupal, ad hoc a sus circunstancias. Vamos a programarnos y llevemos a cabo cómo aterrizar estas disciplinas directamente en nuestras organizaciones. Excelente tarde.